8 de la mañana con 6 minutos. Les contábamos que faltaban segundos nada más para que el INE publicara el IPC del mes de febrero. En pantalla ustedes tienen lo más importante del boletín. 0,3% fue la variación para el indicador, el índice de precios al consumidor. En un boletín en el que destacan las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de vivienda y servicios básicos como los principales factores al alza para este indicador del mes de febrero. 0,3% de variación entonces. Les contábamos que el mercado estaba esperando un 0,6% según la última encuesta de expectativas económicas, pero de todas maneras, a pesar de ser algo menor a lo que se esperaba, de todas formas es superior al indicador, el mismo IPC, pero del mes de febrero del año pasado, que había sido de 0,2%. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la inflación en Chile? Lo que va del año tenemos ya una inflación acumulada de 1,5%. Pero miremos el dato del dato acumulado de la inflación en 12 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último año? Bueno, el costo de la vida ha subido un 7,8%, dice este boletín publicado recién por el Instituto Nacional de Estadística. 7,8% es el IPC en la variación a 12 meses. Sube respecto al mismo dato que habíamos visto en enero, que había sido un 7,7%. Y hay un dato bien relevante: 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta de precios con la que el INE estima este IPC, bueno, 10 de esas 12 canastas tuvieron incidencia positiva, es decir, subieron respecto al mes anterior. Solo 2 tuvieron un retroceso de precios. Ese dato es bien relevante también porque refleja de alguna manera cómo esta tendencia al alza se mantiene en buena parte de los precios que mide el Instituto Nacional de Estadísticas. Aquí hay productos y servicios que son monitoreados mes a mes. Y ya les contábamos que hay algunas divisiones en particular que están incidiendo con más fuerza. Y es bien importante este dato porque son aquellos precios que probablemente notan más las familias chilenas. Por ejemplo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo aumentos mensuales en 9 de los 11 tipos. La más importante, pan y cereales, subió 3,1% en un mes. Es una alza muy fuerte para solo un mes. Las carnes subieron también 2,1% y seguro que ustedes pueden haber notado estas alzas de precio en el día a día. De los 76 productos que componen la división de alimentos y bebidas, 59 productos mostraron alzas en sus precios. Como decíamos, el pan, la más relevante, 3,2%. Otro ítem que también sube mucho, veamos más detalles. La división de viviendas y servicios básicos, por ejemplo, consignó alzas mensuales en 6 de los 9 tipos que mide. ¿Cuál es la más importante? El agua subió 2,5%, gas 1,8%, seguido además por el gas licuado, como decíamos, 2,4%. En el único ítem donde hubo una caída de las divisiones que mide el IPC, la de recreación y cultura, que tuvo un descenso importante, puede ser en el contexto de vacaciones, pero menor desde el punto de vista del presupuesto familiar. Como veíamos entonces, pan, carne de vacuno, gasolina son los productos que están subiendo con más fuerza y los que están presionando al alza. Ya decíamos que hay preocupación por el ciclo inflacionario que está viviendo nuestro país. El Banco Central lo ha manifestado en sus últimos informes de política monetaria en un contexto de bajo crecimiento como el que está proyectado para este año 2022. Hay una inflación que está muy lejos de las expectativas y de la meta que se propone el Banco Central. Recordemos que el banco debe apuntar a una inflación en torno a un 3%, ese es el rango meta. Y lo que estamos viendo es una inflación persistente muy lejos de esa meta, es decir, un escenario donde las expectativas inflacionarias están desviadas y en ese sentido se genera un escenario de riesgo que varios economistas, como les contábamos al inicio, ya están proyectando. Este escenario de estanflación es un concepto que resume básicamente 2 factores: un bajo nivel de crecimiento, de ahí el estancamiento, digamos, de la economía, y un alto nivel de inflación. Y eso es un riesgo porque genera dificultades importantes para manejarlo desde el punto de vista de la política monetaria, lo que puede hacer el Banco Central, y de la política fiscal, es decir, lo que pueda hacer efectivamente el gobierno. Lo ha mencionado ya como una tesis, un escenario probable, Klaus Schmidt-Hebel, economista de la Universidad Católica, Alejandro Foxley también, exministro de Hacienda, y lo planteaba ayer también Diego Pereira, economista para América Latina de JP Morgan, Banco de Inversión norteamericano. Ojo con ese tema, va a ser seguramente un punto bien relevante. Veremos reacciones el día de hoy
después de este dato de la inflación. Y vinculémoslos con otro punto también. Estábamos hablando de cómo esto golpea los bolsillos de las familias. Bueno, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas también informaba de una caída en el indicador de los salarios reales en el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto varían los salarios si es que le descontamos la inflación? O sea, ¿cuánto varía el poder adquisitivo de las familias? Bueno, hubo una caída, 0,2% en el mes de enero. Este documento detalla que durante el primer mes del año el IPC tuvo un mayor crecimiento que el que tuvieron los salarios, el índice de remuneraciones. Las remuneraciones alcanzaron un crecimiento de 7,5%, el IPC acumulado fue un 7,7%, y esto es lo más notorio que hay respecto al efecto que tiene la inflación. Disminuye el poder adquisitivo de las familias, que de alguna manera, entre comillas, se van empobreciendo en la medida que crece más el precio del costo de la vida respecto a los salarios. Como les decíamos, atentos a las reacciones también del día de hoy, el análisis a este dato, la inflación del mes de febrero.